Bien, comenzamos. Por la cuarta parte, si no me equivoco. Bien, compartir. Y se empezó a compartir. Bien. Nos hemos quedado en la clasificación. Ya habíamos visto la pulvalgia, que es traumática, y ahora estamos viendo la crónica. Bien, vimos la última parte de la inflamación. Voy a ocultar esto. Bien, y esa es la clasificación clínica. Ahora, si vemos la clasificación patológica, que ya la vimos un poquito dentro de la clínica, la podemos dividir en alta, baja y mixta. Alta cuando hay debilidad de los abdominales. Yo le dije que la principal causa de la pubalgia de tipo osteopatía dinámica del pubis es una debilidad de un músculo que no compensa la sobresolicitación de otro. Tenemos dos músculos que son antagonistas, que deberían de tener un equilibrio, es decir, que uno tracciona y el otro va a provocar una tracción de igual manera, tanto para tener los puntos de origen o inserción estables. Pero ¿qué pasa con esta patología? La causa más frecuente es que haya un músculo débil, por lo tanto, no va a poder compensar la fuerza del músculo agonista. Entonces, lo que va a hacer es que, supónganse, tenemos el pubis, espero que la cámara me esté enfocando, pero si no, imagínenselo. Mis manos son el pubis y tengo los aductores que me están tirando con gran fuerza hacia abajo y los abdominales, que serían el antagonista, que el pubis lo estabilizarían hacia arriba, están débiles los abdominales. Entonces, no lo van a estabilizar y van a provocar que un pubis se vaya hacia abajo respecto al otro, desarrollando obviamente la osteopatía dinámica del pubis. Entonces, pubalgia alta, dígase aquella que la debilidad consta en los abdominales. Pubalgia baja, la debilidad principal va a estar en los aductores. Y pubalgia mixta, un gran garrón, es cuando ya tenemos los dos músculos o los dos grupos musculares debilitados. Bien, fíjense, ahí está en la imagen. Tenemos el pubis, los abdominales traccionarían el pubis hacia arriba, hacia superior, y los aductores hacia abajo. Cualquiera debilidad de estos músculos respecto al otro, los futbolistas tenemos el caso que sobresolicitan mucho los aductores y trabajan muy poco los abdominales, entonces muy candidato perfecto a desarrollar este tipo de patologías. Terminamos con esta patología hermosa que vimos y ahora vemos con la LEC. Yo le digo siempre al revés, yo me la memoricé siempre Lech-Peter-Calvé. Si ustedes le quieren decir Lech-Calvé-Peter, se lo dará. Bien, es una enfermedad o es una osteocondritis deformante juvenil que consiste en una necrosis aséptica de la cabeza del fémur de los niños debido a una alteración idiopática de la circulación. Es decir, vamos a tener una falla en la circulación sanguínea de la cabeza del fémur, lo que va a provocar una necrosis, una muerte celular, en lo cual el cuerpo eh, va a absorber estas células muertas y después lo va a volver a recuperar, ¿no? Pero que puede tener algunas complicaciones esta recuperación. ¿Cuál es la fisiopatología de esta enfermedad? Bueno, antes no sé si lo puse, pero la causa es idiopática, como la mayoría de las enfermedades que vamos a ver. Dice, la fisiopatología es que la cadera del recién nacido está incompletamente desarrollada y pasa por diferentes etapas hasta alcanzar la forma adulta definitiva. La llegada de sangre al cotilo está bien asegurada, pero no ocurre así en la cabeza femoral, dado que está situada profundamente dentro de la articulación. El único aporte vascular del núcleo cefálico obviamente estamos hablando de la cabeza del fémur, a estas edades a través de las ramas epifisiales de la arteria circunfleja posterior. ¡Epa! Está en negrita, yo que a ustedes les presto atención. Vulnerables a transcurrir por la sinovial y al atravesar la cáscara cartilaginosa que rodea el núcleo óseo capital. ¿Qué nos está queriendo decir acá? Y es que, como ya sabemos por definición, es una falla del riego sanguíneo. Y vamos a ver que ya de por sí, cuando se está desarrollando el niño, el neonato, ya hay una cierta barrera
que es física, es mecánica, para poder llegar a darle este aporte sanguíneo. Pero no es esta barrera tan grande para que no lleguen, si no todos tendríamos esta patología, ¿no? Pero ya, si bien la causa es idiopática, sabemos que estas barreras ya predisponen a que un neonato, a que un niño pueda desarrollar esta patología. Bien. La enfermedad de Perthes se produce por justamente el impedimento de la irrigación sanguínea a la cabeza del fémur, lo que va a provocar la necrosis de algunas partes del hueso, haciéndolas más frágiles y provocando así el aplastamiento de la cabeza femoral. Fíjense, y es muy importante, la cabeza femoral va a sufrir un aplastamiento, se va a deformar. A partir de este momento, el hueso muerto es reabsorbido y se inicia la llegada de nuevos vasos sanguíneos a la cabeza femoral. El hueso vuelve a reconstruirse, acuérdense, gracias al osteoblasto principalmente, eso lo vimos en primer año, en un proceso que puede tardar entre 3 a 4 años. Fíjense que es bastante, estamos hablando solamente de la cabeza femoral. Al final, la nueva cabeza femoral estará formada por hueso duro que podrá tener una forma igual a la original, esférica y correcta. Pero sin embargo, en esta patología pueden quedar secuelas, puede quedar deformada e incongruente con el acetábulo. Y esto va a predisponer mucho a una patología que ya vamos a estudiar, que es la artrosis, ¿no? Entonces, prestémosle cuidado. Tiene fases esta patología de Leck-Peter-Calvé. Una fase inicial es la de necrosis. Obviamente hay una interrupción en el aporte vascular, lo que va a llevar a la necrosis ósea. En esta etapa la cabeza femoral es muy vulnerable a las fuerzas que actúan sobre ella, es decir, estoy teniendo un tejido que se está necrosando, que hay células muertas y yo lo someto a fuerzas, un tejido que debería soportar fuerza, bueno, está debilitado. Es más fácil que se fracture, que se aplaste en sí mismo. Y acá hay algo muy importante, radiológicamente va a haber un aumento del espacio articular y esto es un signo clínico radiológico esencial para poder diagnosticar esta patología. Ya les dije, nosotros no diagnosticamos, pero sí nos basamos en el diagnóstico del médico para poder hacer una sugerencia, para poder corregir, para poder eh, reafirmar, determinar dentro de la patología en qué fase estoy, en qué parte me encuentro. Bueno, allá sabemos. Tengo una imagen igual, no se preocupen, pero entre el acetábulo y la cabeza femoral hay una distancia. Si esta distancia está aumentada, yo estoy sospechando de Leck-Peter-Calvé, bueno, estoy hablando de una fase inicial. Fase de fragmentación, la segunda. Se inicia un proceso de reabsorción de este hueso necrótico, este tejido óseo que ya está muerto. Radiológicamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, vamos a ver que aparecen densos islotes óseos. Los centrales se condensan y los laterales van a sufrir un proceso que se llama osteólisis, que es la destrucción. El mismo organismo ya lo está destruyendo y absorbiendo. ¿Y qué es lo que va a aparecer? Una imagen más atigrada, ¿no? Con los centros, como dijimos, bien densos, se van a un trazo fracturario bien definido, pero sin embargo en los laterales va a ser borroso. Y la fase de reosificación es la fase número 3. La densidad se desplaza en sentido ahora contrario, la epífisis es invadida por vasos, se reabsorben estos islotes densos que habían quedado y se forma un tejido óseo nuevo, obviamente con sus trabéculas y bien formadito. Se inicia la reparación con desaparición de la osteólisis metafisiaria, o sea, ya no va a haber más destrucción de tejido óseo. Y por último, y la fase final, es que se produce una sustitución completa del hueso necrótico, ya no va a haber hueso necrótico, sino que va a haber tejido óseo nuevo, y el hueso neoformado tiene una consistencia más débil, por lo que puede remodelarse, de modo que la morfología de la cabeza femoral se adopte a la forma del cotilo o no. En el caso de que no se adopte, estamos hablando de secuelas. Este proceso no será definitivo hasta el final de la maduración ósea, dado que el resultado final puede ser una cabeza femoral deformada.
Perfecto. Terminamos esta cuarta entrega, si no me equivoco. Y ya nos vemos en la quinta parte.